Hola, hola, mis queridos románticos y soñadores. ¿Cómo están? Espero que estén de maravilla y listos para un viaje lleno de amor, de esos que nos hacen suspirar y creer en los cuentos de hadas. Les doy la más cálida bienvenida a este rinconcito de internet dedicado a las parejas que nos roban el corazón, y hoy, en particular, vamos a sumergirnos en la magia que desprenden dos personas que, bueno, ya saben de quiénes hablo. Hoy vamos a hablar de Hande y Kerem, esos dos soles que iluminan la pantalla y que, más allá de ella, nos han regalado momentos dignos de una película romántica. Sí, hoy vamos a hablar de sus escapadas románticas. Esas que nos hacen creer en el amor verdadero, esas que nos dejan con la miel en los labios y con una sonrisa boba dibujada en la cara. Prepárense para un derroche de ternura, para un subidón de romanticismo y, sobre todo, para soñar despiertos con las historias de amor que nos inspiran estas dos almas gemelas. Antes de que nos sumerjamos por completo en este mar de amor, no olviden darle al botón de suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos cargados de romance, emoción y, por supuesto, mucho, mucho amor. Y ahora sí, acompáñenme en este viaje. Vamos a desmenuzar esas escapadas que nos han dejado suspirando, esas que han alimentado nuestras fantasías románticas y que han hecho que nuestros corazones se derritan como un helado en pleno verano. Porque, seamos honestos, Hande y Kerem no son solo dos actores increíbles, son también una pareja que irradia química, que se mira con esa chispa que todos anhelamos y que nos hace creer que sí, el amor de verdad existe. Y no estoy hablando solo de sus personajes en la pantalla, sino de la magia que comparten en la vida real. Así que agárrense fuerte porque este viaje estará lleno de momentos que nos robarán el aliento. Empecemos por esos instantes robados, esas fotos que de repente aparecían en redes sociales y que nos hacían gritar de emoción. ¿Recuerdan esos viajes a lugares idílicos? Esas playas de arena blanca, esos atardeceres de ensueño, esos paisajes que parecen sacados de una postal. Hande y Kerem no solo se contentaban con trabajar juntos, también se aventuraban a explorar el mundo, y lo hacían juntos, tomados de la mano, compartiendo risas, miradas cómplices y, por supuesto, mucho amor. Eran esos momentos en los que veíamos cómo sus ojos brillaban con más intensidad que el sol y donde su conexión era palpable, incluso a través de una simple foto. Esos viajes no eran solo vacaciones, eran la confirmación de que lo suyo era algo especial, algo que iba más allá de la pantalla. Y no solo eran los destinos exóticos los que nos dejaban sin palabras, también los pequeños gestos, esas miradas de complicidad, esas sonrisas que se dedicaban el uno al otro, esas manos entrelazadas que contaban una historia sin necesidad de palabras. Era el lenguaje del amor en su forma más pura, más genuina, más hermosa. Y nosotros, los espectadores, los fans, éramos afortunados testigos de ese amor tan inspirador. ¿Y qué decir de las escapadas a la naturaleza, esas donde se les veía rodeados de árboles, montañas, cascadas, esos lugares que nos invitan a la calma y a la reflexión? Ahí, lejos del bullicio de la ciudad, parecía que encontraban una paz que se irradiaba a todos los que les rodeaban, una armonía que se reflejaba en sus rostros relajados, en sus sonrisas tranquilas. Y era fascinante ver cómo, a pesar de ser dos personas tan famosas, se permitían desconectar del mundo, del glamour, de la atención mediática, para conectar entre ellos, para alimentar esa conexión tan especial que los unía. Eran esos momentos en los que nos mostraban que el amor verdadero se encuentra en las cosas sencillas, en la compañía del otro, en el disfrute de la naturaleza, en el silencio cómplice, en la mirada que lo dice todo. Y cómo no mencionar esas escapadas que parecían sacadas de un cuento de hadas, esos lugares con encanto, con historia, con una atmósfera mágica que nos hacía soñar con un romance de película. Esas cenas románticas a la luz de las velas, esos paseos por callejuelas empedradas, esas conversaciones profundas en terrazas con vistas impresionantes. Eran momentos que nos hacían creer en la magia del amor, en el poder de los pequeños detalles, en la importancia de crear recuerdos inolvidables. Y es que Hande y Kerem nos demostraron que el romance no está solo en los grandes gestos, sino también en esas pequeñas cosas que hacen que la vida sea más especial, más hermosa, más llena de amor. Y claro, no podemos olvidarnos de las escapadas improvisadas, esas que nacían de la nada, esas que demostraban que su amor era una aventura constante, un viaje sin destino fijo, pero lleno de emociones. Esos viajes espontáneos que surgían de un simple vámonos, esas escapadas que los llevaban a descubrir lugares nuevos, a vivir experiencias únicas, a crear recuerdos que atesorarían por siempre. Era como si el mundo
O fuera su patio de juegos, como si cada rincón del planeta fuera una oportunidad para compartir momentos inolvidables, para fortalecer aún más ese lazo que los unía. Y es que el amor, a veces, no necesita planes, solo necesita ganas de estar juntos, de explorar el mundo, de compartir risas y sueños. Y Ande y Kerem lo entendían a la perfección. Y hablando de risas, ¿recuerdan esas fotos y vídeos donde se les veía riendo a carcajadas? Esas risas contagiosas, esas miradas llenas de alegría, esos momentos en los que parecían dos niños disfrutando de la vida. Era increíble ver cómo, a pesar de ser dos personas adultas, no perdían esa chispa, esa inocencia, esa capacidad de divertirse juntos, de hacer bromas, de jugar, de reírse de sí mismos. Era como si su amor fuera la gasolina que alimentaba su alegría, la chispa que iluminaba sus ojos, la melodía que acompañaba sus risas. Y es que el amor, al final, también se trata de eso, de compartir momentos felices, de disfrutar de la compañía del otro, de encontrar la alegría en las pequeñas cosas. Y Ande y Kerem, en eso, eran unos maestros. Pero más allá de los viajes y las aventuras, lo que realmente nos cautivaba era la autenticidad de su amor. No se trataba de una puesta en escena, no era una actuación para las cámaras, era algo real, algo genuino, algo que se sentía en el aire. Era esa conexión que trascendía la pantalla, esa química que hacía que nuestros corazones latieran más rápido, esa complicidad que nos hacía creer en el amor a primera vista. Y es que Ande y Kerem no solo eran una pareja de ensueño, también eran dos personas reales, con virtudes y defectos, con sueños y miedos, con una historia de amor que nos inspiraba a todos. Y esa autenticidad, esa transparencia, esa humanidad era lo que los hacía tan especiales, tan adorables, tan inspiradores. Y es que al final el amor no se trata de ser perfectos, sino de aceptarse tal y como son, de apoyarse en los momentos difíciles, de celebrar los éxitos, de construir una historia juntos, paso a paso, día a día. Y Ande y Kerem nos lo demostraron con cada escapada, con cada mirada, con cada gesto de cariño. Y por supuesto, no podemos dejar de lado el estilo único que ambos compartían en sus escapadas. Desde looks casuales y relajados perfectos para la playa, hasta outfits más sofisticados para una cena romántica, siempre se mantenían fieles a su estilo personal, pero también se complementaban a la perfección. Parecía que incluso en la manera en que se vestían, había una armonía, una conexión, una especie de sincronización que solo las almas gemelas logran tener. Y es que el estilo también es una forma de expresar el amor, una forma de mostrar al mundo la conexión que se tiene con la persona que amas. Y Ande y Kerem, sin duda, lo hacían de una manera muy especial. Y ahora llegamos a un punto clave, la magia de los detalles. Porque sí, las escapadas a lugares exóticos eran increíbles, pero eran los pequeños detalles los que realmente hacían que todo fuera aún más especial. Esos regalos inesperados, esas cartas escritas a mano, esas canciones dedicadas, esos momentos de ternura que compartían en privado y que, de vez en cuando, nos dejaban ver a través de redes sociales. Eran esos detalles los que nos mostraban que su amor era un tesoro, algo que cuidaban y valoraban con mucho cariño. Y es que el amor a veces se encuentra en los detalles más pequeños, en esos gestos que parecen insignificantes pero que en realidad son los que construyen una relación sólida, una historia de amor que perdura en el tiempo. Y Ande y Kerem, sin duda, eran expertos en el arte de los pequeños detalles. Y qué decir de la forma en que se miraban, esa mirada que lo decía todo, esa mirada que transmitía amor, admiración, respeto, deseo. Era como si sus ojos hablaran un idioma propio, un idioma que solo ellos entendían, un idioma que nos dejaba a todos sin aliento. Y es que a veces no se necesitan palabras, una mirada basta para expresar lo que sentimos, para conectar con el alma de la persona que amamos. Y Ande y Kerem nos lo demostraron con cada mirada, con cada gesto, con cada sonrisa. Era como si el mundo desapareciera cuando sus ojos se encontraban, como si solo existieran ellos dos, en un universo paralelo lleno de amor y magia. Y hablando de magia, ¿no les parece que su historia de amor era un cuento de hadas moderno? Esos encuentros fortuitos, esas miradas que lo cambiaron todo, esas escapadas románticas que nos hacían soñar despiertos. Era como si el destino los hubiera unido, como si sus almas estuvieran destinadas a encontrarse, a amarse, a crear una historia de amor que inspiraría a millones de personas en todo el mundo. Y es que al final el amor es un misterio, algo que no se puede explicar con palabras, algo que se siente en el corazón, algo que nos transforma, algo que nos hace creer en la magia. Y Ande y Kerem, con su historia de amor, nos regalaron un pedacito de esa magia, una chispa de esperanza, una
Razón para creer que los cuentos de hadas sí pueden hacerse realidad. Y aunque su historia, lamentablemente, tuvo un final diferente al que todos esperábamos, siempre nos quedará el recuerdo de esos momentos mágicos, esas escapadas románticas, esas miradas de amor que nos hicieron soñar despiertos. Nos quedará la inspiración que nos dieron, la certeza de que el amor verdadero existe, aunque a veces no dure para siempre. Y es que el amor, al final, no se mide por la duración, sino por la intensidad, por la huella que deja en nuestro corazón, por los recuerdos que atesoramos. Y los recuerdos que Ande y Kerem nos regalaron, esos recuerdos, sin duda, nos acompañarán por siempre. Y es importante recordar que aunque las historias de amor cambian, el amor en sí mismo, sigue siendo el motor del mundo. Y la historia de Ande y Kerem, aunque tuvo su final, nos dejó un legado de amor, de conexión, de esperanza, y eso, nadie nos lo podrá quitar. Y ahora, después de este viaje por las escapadas románticas de Ande y Kerem, llega el momento de hacer un pequeño resumen de lo que hemos visto. Hemos recordado esos viajes a lugares exóticos, esos momentos en la naturaleza, esas cenas románticas, esas risas contagiosas, esos pequeños detalles, esas miradas que lo decían todo. Hemos visto cómo su amor era una aventura constante, una historia de ensueño que nos hizo creer en la magia del amor verdadero. Hemos visto cómo dos personas, con sus diferencias y similitudes, se unieron para crear una historia que nos inspiró a todos. Hemos visto cómo los detalles marcan la diferencia y cómo el amor se puede expresar de muchas maneras diferentes. Hemos visto que el amor, aunque a veces tenga un final, siempre nos deja una huella en el corazón. Y hemos aprendido que lo importante no es la perfección, sino la autenticidad, la conexión, el respeto, la alegría y el amor compartido. Y todo esto, lo hemos visto a través de las escapadas románticas de Ande y Kerem, esos dos soles que iluminaron nuestras pantallas y nuestros corazones. Y ahora, antes de despedirnos, quiero agradecerles a todos ustedes, mis queridos soñadores, por acompañarme en este viaje. Gracias por compartir su tiempo, por sus comentarios, por sus likes, por su cariño. Gracias por ser parte de esta comunidad que celebra el amor en todas sus formas. Y ahora, me encantaría saber qué opinan ustedes de todo esto. ¿Cuál fue su momento favorito de las escapadas de Ande y Kerem? ¿Qué fue lo que más les inspiró de su historia de amor? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber lo que piensan. Y para finalizar este vídeo, no olviden darle un buen like si les gustó, compartirlo con todos sus amigos románticos, suscribirse al canal para que no se pierdan ningún vídeo cargado de amor y magia. Y por supuesto activen la campanita para que les llegue una notificación cada vez que subamos nuevo contenido. Recuerden que el amor es la fuerza más poderosa del universo, y nosotros, aquí seguiremos celebrándolo en cada vídeo. Y ahora sí, mis queridos soñadores, me despido con un abrazo virtual lleno de amor y mucha magia. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.